por lo tanto es un defensor de derechos humanos y le damos pues la cordial bienvenida y le instamos a sus 10 minutos de comentarios. Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes, mesa principal, también invitados especiales, miembros de prensa. Voy a tratar de ser breve, pero no tratando de ser demasiado ligero. Hay temas estructurales acá. Voy a referirme específicamente al informe de violencia y seguridad en Guatemala. Merece un reconocimiento, al menos de mi parte, que lo he conocido, que fui invitado a conocerlo. Creo que es un aporte muy importante. Yo sí lo veo como ciudadano y ahora en la posición como defensor de derechos humanos, antes como sociedad civil, hoy en la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Urbano y ahora como PH. Creo que es un aporte, y como bien lo decías, Jorge, en el sentido de, más allá de lo numérico, de lo estadístico, trata de dar o más bien da una interpretación de la falta de políticas públicas en el tema de seguridad. Y esto lo voy a corroborar en varios sentidos. Espero que me alcance. ¿Cuánto? 2 horas, ¿no? Los 10 minutos que me dieron. En primer lugar, me voy a referir al artículo 2 de la Constitución Política de la República, que es nuestro gran pacto social, nuestro contrato como sociedad para podernos llevar de una manera mejor, ¿verdad? Dice: deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia y la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Aunque este libro es muy pequeñito, si lo cumpliéramos yo creo que seríamos una sociedad mucho más civilizada, ¿no?, de desarrollo. En el artículo 3 dice derecho a la vida. Obviamente el Estado debe garantizar ese derecho a la vida. Viendo un poquito, gracias, viendo el tema de la seguridad, que en Guatemala debería llamarse la inseguridad, porque eso es lo que estamos viviendo hoy, luego de un proceso de retroceso, llamémosle, después de un conflicto armado muy complicado, de más de 30 años, en donde los grandes perdedores somos nosotros. Yo creo que tenemos ese estigma y lo vamos a tener que seguir aguantando o tolerando. Incluso países un poquito relativamente más civilizados como el nuestro, como Costa Rica, al menos eso lo creen ellos, que ahora ya tienen niveles de inseguridad similares a los nuestros, problemas sociales similares, problemas de corrupción igual, que ahora ya no son la Suiza de Centroamérica. Se ha visto que ellos nos han criticado por ese proceso de conflicto armado que nos ha costado muchísimo, que al igual nos ha costado el desarrollo, lo hemos pagado incluso como sociedad constante y lo seguimos pagando. Voy a dar algunos datos para poder evaluar esa certeza que ustedes marcan dentro del documento, muy bien logrado, muy bien integrado y que permite como guatemaltecos pues tener un espacio de opinión sin sesgos. Así lo vi yo en el trayecto del documento, en donde en algún momento yo lo tomo ahora como broma, pero fue un señalamiento muy fuerte en tiempo de Álvaro Colón, en donde me preguntó un medio de comunicación qué pensaba del plan de seguridad de los 100 días de Álvaro Colón. Dije que, bueno, lo podían haber usado seguramente para papel sanitario, porque para otra cosa no pudo haber servido, porque no se vio un cambio real en la política pública. Igual ahora, en este gobierno de corte militar, como bien decías, en el tema del imaginario social, donde se habla de que probablemente un gobierno tipo de corte militar podría ser una solución, y obviamente fue muy bien vendida la propuesta. O sea, yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia, y ustedes lo marcaban al principio de la presentación. Voy a hablar en términos generales de cuánta gente ha muerto asesinada por en el transporte colectivo, y me voy a referir en términos generales luego específicamente a pilotos y usuarios del transporte colectivo. En el año 2010, 204 personas perdieron la vida y 206 personas quedaron heridas. 2011, 224 personas asesinadas, 133 heridas. 2012, 265 personas asesinadas, 144 heridas. 2013, aquí estamos ya hablando del gobierno de Otto Pérez Molina. 2013, 319 personas asesinadas, 206 heridas. Y al día 17 de noviembre de este año,
382 personas asesinadas y 414 heridas. ¿A qué me refiero? Aquí se ha visto una escalada en el tema de violencia en el transporte, y no solamente eso, lo ha abordado también la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Suburbano, que continúa con la labor de la perspectiva de sociedad civil, que hacen lo que el defensor no puede hacer. A veces uno pues está un poco coartado a mencionar algunas cosas, por obvias razones, ustedes ya conocen, pero igual yo he sido un poquito desobediente y los he dicho, a costa de un jalón de orejas a veces. Pero yo pienso que uno, como defensor de derechos humanos, tiene la obligación, la harta obligación, y no porque me paguen por eso, yo creo que uno debe tener un compromiso, primero con la sociedad, obviamente siendo uno parte de esa sociedad, que al final eso le va a repercutir en algún momento a uno también, o sea, y no lo hago, digamos, por mí, y lo voy a hacer muy breve en el último comentario, en donde ser defensor de derechos humanos en Guatemala es un mal negocio, digamos. Aquí me ven sentado, pero solo por la gracia de Dios, pues estoy platicando con ustedes. Ya he tenido atentados en el tema de intentos de secuestros, y que ustedes también han de haber padecido esto, persecución, gente de policías privadas, disfrazados de particulares, pues, controlando, armados, una persecución de hasta grabaciones en video, viendo, documentando la ruta donde uno transita, espionaje a través de teléfonos, de intervención de teléfonos. Eso es un tema también que hay que hablarlo. O sea, yo creo que esto no se vale en una sociedad que nos jactamos de ser, al menos en vías de desarrollo, no le veo mucho desarrollo. Yo he visto de retrocesos realmente, y las cosas hay que decirlos y llamarlas por su nombre. Yo fui enseñado por mis padres que uno, la gente, entre más trate de tapar el sol con un dedo, igualmente los demás están viendo la realidad, y uno debe ser consecuente con su sociedad, consecuente con lo que uno cree y está haciendo. Producto de ello, creo que la presión de la opinión pública que generan en los diferentes actores, entre ellos la sociedad civil, AUTUE en este caso, y también la Defensoría, han presionado a este gobierno a que realice algunas, digamos, políticas de gobierno. No son políticas que al final se convierten en medianas políticas de Estado, como el tema del abordaje de la seguridad del transporte. Fue tanta la insistencia de estos datos que yo les estoy leyendo, que se ha dado sistemáticamente la información al pueblo de Guatemala, que al final generó un poco de presión, en donde sale igual el presidente de la República abordando un autobús, y ustedes lo han de haber visto seguramente de frente con el presidente, sin comentarios, y que igualmente pues ha hecho, ha tratado de hacer ver otra cosa en el tema de violencia. Pero la gente, yo pienso que la población ya estamos madurando, al menos esa es mi percepción optimista, y nos estamos dando cuenta de que todo ese tipo de publicidad pues no es cierta. O sea, tenemos raciocinio, gracias a Dios, estamos viendo que las cosas no son como nos las pintan. Desde sociedad civil también se han presentado varias de las propuestas. Dentro de ellas no es del gobierno, no es del Ministerio de Gobernación el tema de las cámaras en los autobuses, por ejemplo, y en paradas y en puntos estratégicos. Tampoco es coincidencia que se haya puesto una fuerza de tarea denominada Lobos. Eso se presentó hace 3 años como un proyecto, fueron 11 propuestas concretas de sociedad civil en ese entonces, en donde se les remarcaba incluso hasta cómo podían utilizar el teléfono celular para poder dar con las bandas de delincuentes que asaltaban autobuses y que robaban celulares. O sea, era una cosa tan sencilla, tan lógica, pero que por obvias razones o por alguna circunstancia especial no se ha logrado. ¿Cuál es el mensaje? Hay que conocer más nuestra realidad. Yo los invito, tal vez va a parecer comercial, pero yo los invito a que lean el documento, porque da aportes importantes en cuanto al tema del abordaje de la violencia en Guatemala. O sea, hay diferentes posturas. Una de ellas es que la violencia se genera también por la falta de oportunidades. Obviamente eso es totalmente cierto, aunque no lo justifica, pero es una parte de esa realidad. Y voy a cerrar con esto último, en donde la preocupación es mayúscula para el año entrante. Hay algo que ustedes mencionan en el libro que se llama violencia política. El tema de transporte público se ha utilizado como instrumento o herramienta de políticos para hacer ver lo ineficiente o la ineficaz que han sido las políticas en tema de inseguridad, y seguramente Dios nos agarre confesados, porque el año entrante va a ser muy complicado, va a ser atípico,
O sea, sumado lo que había pasado en los años anteriores, que ha sido nada bueno, compren su chaleco blindado. Yo voy a empezar a vender esos chalecos para tener descuento. Gracias, mi hermano. Un aplauso para Edgar Guerra. Solo recordarles y tal vez pedirles a mis compañeros que les puedan ir pasando, vamos a pasar unos papeles donde puedan dirigir sus preguntas o comentarios a quienes ustedes estimen pertinente, y por favor colocar hacia quién iría dirigido y pues la pregunta o el comentario, ¿verdad? Ahora me corresponde presentar a Gladys Ramírez. Ella es periodista y presentadora de televisión, seguramente la mayoría acá la conoce. Para las organizaciones de derechos humanos, pero también para el relator especial sobre defensores y defensoras de derechos humanos de las Naciones Unidas y la convención que le da vida a esta actividad de defensa de derechos humanos, quienes defienden la libertad de expresión o ejercen el derecho a informar y ser informados, pues también son en la práctica defensores y defensoras de derechos humanos. Así que hemos invitado a Gladys para que también nos pueda dar esa perspectiva desde la cotidianidad y desde el ejercicio del periodismo. Gladys, por favor. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por tener ese interés de conocer también qué pensamos o qué opinamos los periodistas respecto a este tema que es tan importante no solo para la sociedad, para el desarrollo del ser humano. Cuando se explicaba al inicio lo del informe, me sentía muy identificada cuando empezaban a decir que no tenían información de X institución, que no tenían información de X funcionario, porque eso es algo que le pasa a los periodistas a diario. No hay acceso a esa información y eso no permite que el periodista pueda empoderar al ciudadano de información correcta, información adecuada, y eso es un primer obstáculo para que precisamente esta situación comience a cambiar. Lo que me llamó mucho la atención fue que a modo de conclusión podemos ver que hay una brecha gigantesca entre el discurso y realmente lo que se hace. Vemos, por ejemplo, un discurso muy fuerte de este gobierno, del gobierno anterior, del gobierno incluso el pasado, y en el cual se dice que el tema de la seguridad es un tema que realmente hay que apostarle mucho, que hay que hacer mucho, que se van a implementar políticas, y sabemos que este es el país donde más políticas y más leyes hay, pero donde menos se ejecutan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay metas establecidas para este próximo año en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, metas en las cuales se pretende reducir la tasa de homicidios, como ya mencionaban en el informe, de 28 por cada 100.000 habitantes, de 38 por cada 100.000 habitantes a 28 por cada 100.000 habitantes. Y para esto pues se ha programado en el presupuesto. Ahora sabrán que con este nuevo presupuesto también hay nuevas normativas en las cuales se obliga al Estado a fijar las metas y también los plazos para los cuales piensan cumplir esas metas, que el 2011 al 2015 piensan hacer esa reducción. Y entre las acciones que el gobierno pretende tomar para bajar esa brecha, incluye asignar 50 millones para operativos de control para prevenir tráfico de armas y municiones. Yo me pregunto, y me imagino si ustedes se preguntan también, que con esto no se logra. O sea, tiene que hacer políticas en cuanto a desarrollo integral del ser humano, políticas para disminuir la desigualdad en Guatemala, y esto pues es una cuestión generalizada, son acciones que los gobiernos vienen repetitivamente realizando y realmente no les ha dado el resultado adecuado, y por eso es que tenemos los resultados que tenemos actualmente. Como periodista es bastante complicada esta situación porque nosotros intentamos llevar esta información a los ciudadanos y a veces pareciera que nosotros mismos en ese papel de defensores de los derechos humanos nos hemos convertido también en violadores de los derechos humanos, porque no hemos logrado transmitir esa información adecuadamente, como mencionaba al inicio, no hemos logrado empoderar al ciudadano de esa información, y por lo tanto el ciudadano no puede tomar las decisiones adecuadas. Entonces
básicamente este informe lo que me llamó fue a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo como sociedad para evitar que esos números, que esas cifras, que esa falta de política pública continúe de esta manera. Yo realmente a veces cuando escucho esos ataques a la prensa y todas estas situaciones me preocupa bastante, pero me preocupa bastante, mucho más, mejor dicho, el papel que nosotros estamos cumpliendo, cómo nosotros como periodistas, como comunicadores, hemos contribuido a alimentar ese círculo de violencia, esa cultura de violencia, cómo nosotros hemos transmitido información en la cual se justifican asesinatos, se justifica la violencia contra la mujer, se justifica la violencia contra los menores, contra los adolescentes, cómo llevamos información, por ejemplo, de deportaciones, de migración, y no explicamos las verdaderas causas por qué los guatemaltecos se van del país, por qué es que la situación está como está, no damos ese contexto. Entonces hay una responsabilidad compartida de parte de los medios de comunicación y es prácticamente es una autocrítica que trato de mantener muy vigente y tratar de cambiar esa situación a lo interno. Y también hay que resaltar que los periodistas en este momento están en una etapa de transición donde el periodismo ya no se hace tan profundo como se hacía antes, sino que ahora se tiene que pelear con la tecnología y pareciera que es más importante la inmediatez que la profundidad, y eso también afecta mucho cómo el ciudadano piensa respecto a las políticas públicas. Y también pues se pelea contra otra situación que ustedes sabrán que es bastante complicada actualmente, que es el ahogo financiero de los medios de comunicación privados y el bloqueo al surgimiento de medios de comunicación independientes, medios que lejos de ser oficialistas sean medios públicos. Eso es lo que también ha afectado bastante. Yo la verdad es que al leer el informe, al ver la presentación, el rescate que hago es a que se siga intentando demostrar esta información al público en general, y la verdad es que lamento mucho que no haya muchos colegas acá que puedan llevar esta información y trasladar esta información, porque a veces la agenda diaria, la coyuntura mata este tipo de información que, como les mencionaba al inicio, preocupa porque al final no se lleva el contexto de lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Y como repito, es una responsabilidad compartida. Todavía del posconflicto, ¿verdad? No se justifica de ninguna manera. Creo que existe una ley de acceso a la información y toda la información en manos del Ministerio Público, en manos del Ministerio de Gobernación, pero sobre todo aquella información que tiene que ver con la seguridad del ciudadano debe estar expuesta a cualquier persona, y esa función la ejerce, por supuesto, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tiene por ley ejercer control sobre el derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos. Quiero también manifestarles que fue un verdadero desafío para nosotros como defensores de derechos humanos desde hace muchos años, desde el conflicto armado interno, ingresar al Ministerio de Gobernación, donde estuvimos en algún momento de la historia torturados y afortunadamente sobrevivimos, crear una dirección de derechos humanos para tratar de generar desde adentro de un ministerio tan conflictivo como es el Ministerio de Gobernación, insertar y transversalizar el tema de derechos humanos. Y muy contradictorio también, un ministro que es militar y que participó en el conflicto armado acepta crear una dirección de derechos humanos. El desafío es muy grande porque pasa por generar acciones y una política transversal de derechos humanos dentro del Ministerio de Gobernación, principalmente para la Policía Nacional Civil, en donde hemos logrado que los cursos de formación de policías tengan como una asignatura obligatoria
la de Derechos Humanos. Lo mismo hemos hecho con la Escuela de Estudios Penitenciarios y la Escuela Superior de Oficiales de Policía. Quizás los efectos no los veamos ahora, pero son procesos que se están institucionalizando para generar, dentro de la policía, una nueva mentalidad de respeto de los derechos humanos del ciudadano. Recuperar la confianza de la ciudadanía en la policía es un proceso muy largo, muy difícil, ¿verdad? Porque históricamente la policía ha sido utilizada políticamente para reprimir primero a las dirigencias sociales y también a la población. En todo caso, el desafío ahora es cambiar esa imagen de la policía y generar una corriente de derechos humanos a lo interno de los grupos, tanto de la Policía Nacional Civil como del sistema penitenciario. Sin embargo, es evidente que el respeto de los derechos humanos y la posición democrática de la seguridad arranca, por supuesto, con la persona humana como centro de toda la actividad del Estado, de tal suerte que la seguridad ciudadana vinculada a los derechos humanos debemos verla como el respeto de los derechos humanos de forma integral. Yo coincido absolutamente con el autor de la investigación en el sentido de que parte de la seguridad es el derecho al trabajo, parte de la seguridad es el derecho a la educación, parte de la seguridad es el derecho a la salud, a la seguridad social, a un salario digno y a un trabajo decente. Mientras esto no ocurra, jamás vamos a poder hablar de seguridad democrática con respeto de los derechos humanos, que es el fin hacia donde debemos conducir una política pública en Guatemala. Mientras tengamos indicadores tan terribles como 1.600.000 unidades de vivienda como déficit, que la tierra siga en poder de pocas manos, que haya iniquidad, que se privilegie, como dice el estudio, la atención al llamado de las empresas mineras o eléctricas, al llamado de los ciudadanos cuando está ocurriendo alguna actividad criminal. En fin, el tema de la seguridad es un tema muy complejo. Quienes nos venden la seguridad, que son las empresas privadas, como ya se expresó, para poder vender seguridad, tienen que generar inseguridad. Es el gran negocio del siglo, vender seguridad. Yo vivo en un condominio, por ejemplo, y ahí no robaban, y cuando me llegan a ofrecer seguridad y digo que no, empiezan a robar, me obligan a comprar seguridad. Como decía Edgar Guerra, la seguridad pasa desde el momento en que uno sale de su casa y aborda un autobús o su vehículo, y alguien le toca el vidrio con una pistola, y aunque le dé el celular o la cartera o lo que lleve de bienes, igual le puede disparar en la cabeza. Entonces, esto que estamos viviendo en Guatemala es muy doloroso para todos y nos invita a reflexionar sobre el tema de la seguridad, de las políticas públicas con desarrollo integral y respeto de los derechos humanos, que eso es lo que todavía no hemos demandado dentro del esquema de seguridad. La seguridad pasa por respetar los derechos económicos, sociales, culturales, pero también los derechos ambientales y colectivos. Ese esquema tenemos que impulsarlo los guatemaltecos. Quiero reflexionar sobre algunos temas muy rápidamente. Por ejemplo, la reducción de los
homicidios por año en el país, en lugar de decrecer, han ido creciendo. Esta es una situación muy complicada para cualquier tipo de gobierno. Máxime cuando la mayor parte de personas que integran el Ministerio de Gobernación son militares. Quiero confesarles que a nosotros nos cuesta mucho la tarea de defender los derechos humanos desde un ministerio rodeado de militares. Sin embargo, tenemos la absoluta libertad y autonomía que nos ha brindado el ministro para hacerlo. Pero es un esfuerzo, yo diría, poco significativo en ese mare magnum de conflictos y problemas que sufre el país. Pero desde dentro estamos impulsando esa política transversal de respeto a los derechos humanos de todos los funcionarios del Ministerio de Gobernación. Creo que es un pequeño aporte en el ámbito de la conflictividad social donde intervenimos y le decimos a la policía con mucha autoridad, nada de palo y solo diálogo. Y eso ha generado algún tipo de gobernabilidad en el país. Claro que no somos supermanes, pero incidimos en los comisarios de policía, en el director de la policía, para evitar la confrontación entre los liderazgos sociales, las comunidades y las autoridades. Porque sabemos que quienes generan esto son los empresarios, ¿verdad? Por la inequidad que existe en el país en materia de insuficiencia del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales del país. Indudablemente que ocurren muchos fenómenos en el país como la migración, y la migración ha generado también muchísima inseguridad para los guatemaltecos, tanto dentro del territorio como fuera del territorio guatemalteco. Y dentro del territorio no solo para los guatemaltecos, sino para todos los migrantes de Latinoamérica y de Centroamérica que pasan por Guatemala y que son objeto de trata, que son objeto de violencia por robo por parte de los grupos de pandillas organizadas. Entonces, esa situación por supuesto que es preocupante y nos lleva a pensar que las políticas públicas de las que hemos conversado todos y probablemente con la que coincidimos todos, que son políticas de desarrollo integral, requieren de recursos. Una política pública puede estar discutida, analizada en distintos niveles, desde abajo hacia arriba, que es donde se deben discutir las políticas públicas. Pero si no tiene recursos, esa política no sirve para nada. Entonces, hay comunidades muy alejadas en el país, en donde no hay energía eléctrica, no hay tierra, no hay trabajo, no hay escuelas, no hay Estado. Y eso genera, por supuesto, violencia e inseguridad. Y es casualmente donde se instalan los proyectos o los megaproyectos de distinta naturaleza: minería, electricidad y algo que afecta muchísimo a las comunidades es el transporte de la energía eléctrica. Ya no digamos, no se ha logrado aprobar después de muchos años la ley de desarrollo integral, desarrollo rural integral. Todo eso genera, por supuesto, violencia en las comunidades, frustración en la población. Y bueno, queda exactamente un año y algunos días para que termine este gobierno. Pero como me dijo un campesino en Huehuetenango, cuando estábamos mediando en un conflicto, y eso no se me va a olvidar nunca porque fue una lección de vida, y uno aprende de su pueblo. Dijo: mira, Osvaldo, no se te olvide que a vos en este gobierno solo te queda un año y un mes. Y yo voy a vivir 1000 años aquí en mi comunidad, con mi familia y mis generaciones.
Y eso no se nos debe olvidar a nadie. Ellos van a estar ahí luchando siempre por sus derechos fundamentales, por el derecho a la tierra, por el derecho a la vida, que es el derecho fundamental que nos afecta a todos los guatemaltecos, porque cuando hablamos de seguridad, podemos desglosar ese tema pasando por todas las estructuras de Estado que tienen que ver con seguridad. Pero al final de la jornada, lo que nos debe interesar a todos es que podamos salir de nuestras casas a cualquier actividad que desarrollemos y regresemos con vida. Sin eso, podemos hablar de todos los sistemas de seguridad, de la policía, del ejército, que violentan los derechos humanos. Pero, si igual nos irrespetan la vida, si le preguntáramos a todos los guatemaltecos en este momento qué piensan del esquema de seguridad ofrecido por este gobierno, la percepción es que no existe seguridad, que existe inseguridad y que estamos expuestos a que nos maten, que nos asalten, que nos roben. Pero eso lo tenemos que cambiar. Yo no digo que este gobierno no haya hecho esfuerzos, eso sería injusto, pero no es suficiente lo que se ha hecho y tampoco la visión, porque esta debe ser integral de desarrollo con políticas públicas, pero con recursos, y los recursos deben provenir de los impuestos que no pagan los que deben pagar. Eso sería una reforma fiscal que afecte los intereses de los ricos en Guatemala, que eso no se ha hecho. Entonces, eso nos puede dar otros resultados y agradezco muchísimo el habernos invitado a este foro y compartir con ustedes estas percepciones también desde el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias. El gobierno de turno pues modifique su manera de actuar. Ahí está un ministro, ex ministro, que está pues con problemas serios en el tema de manejo de fondos públicos. Es el tema del transporte público. Al menos yo en mi caso sí he tenido el apoyo del procurador en pues, acuerpar lo que un servidor ha percibido del tema de transporte. Ha habido cambios, y ahí no me dejará mentir ahí mi amigo del Ministerio de Gobernación, en donde pues han tenido que cambiar digamos estrategias y políticas en el tema del Ministerio de Gobernación, y yo lo he visto en el tema de los 1.260 agentes de policía recién graduados de la academia, que tuvieron que ponerlos a trabajar en el tema de transporte colectivo, porque estaba generando ya una situación complicada, no solamente en el tema, yo hablo siempre de efectos directos e indirectos en el tema de transporte, la violencia en el transporte público. La primera, que es la peor, obviamente los ataques en contra de operadores del servicio de transporte no solamente afectan a los pilotos y ayudantes, también a usuarios del transporte, que en alguna medida pues salen algunos muertos por balas perdidas, otros han quedado lesionados, otros discapacitados, y hay que hablar las cosas como son. En el tema indirecto, que resulta ser también una manera directa, mejor dicho, la falta de servicio de transporte. Generalmente cuando hay un ataque o luego de un ataque hay paralización del servicio que le viene a perjudicar a la economía familiar de los guatemaltecos. Eso se previó, se dio. El tema de la colonia Maya, que es ya de dominio público, 6 ataques en menos de 15 días a buses de Velotax, era algo increíble. Luego 2 ataques a Transurbano cuando hubo resistencia al cambio. Obviamente los de la Mara del Puente, se denominaban ellos, que eran de la Mara 18, querían abarcar más territorio, y hubo necesidad de casi militarizar la zona 18, la parte de la colonia Maya. Producto de ello hubo cambios, o sea, eso es lo positivo. Yo creo que una sociedad puede realizar cambios de 2 maneras. La manera, digamos, porque yo soy convencido de que debe hacerse, en este caso me refiero a las instancias de gobierno, y la otra porque genera opinión pública, porque la realidad no se puede tapar con un dedo, ¿verdad? Y obviamente salta a la vista lo que está pasando, y debe haber una reacción por parte de los entes estatales para poder resolver una necesidad sentida de la población. Y no vamos a hablar de percepciones, sino vamos a hablar de realidades, vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de heridos,
Yo le hacía una crítica constructiva al presidente hace unos meses, y salió publicado en un diario, en el diario La Hora, en donde él decía que la percepción de la población ya era de que había disminuido la inseguridad. Pues al menos en el tema que a mí me corresponde analizar, había sido lo contrario. En otras áreas probablemente. O sea, yo veo que hay un esfuerzo, vale la pena decirlo, hay esfuerzos que no se han traducido realmente tal vez en una dimensión mucho mayor, pero vale la pena resaltar o rescatar eso. Que ha habido tal vez un poco a regañadientes más presencia policíaca en calles, en autobuses, abordajes a los mismos, y eso ha permitido disminuir la cantidad de hechos delictivos. Ahora, viene el segundo reto, o sea, como toda acción, y ya me voy a callar la boca, causa una reacción. En una de esas cuestiones hemos indicado al Ministerio de Gobernación que ahora, con la puesta en marcha de los 1.260 agentes en autobuses, en abordajes aleatorios y también en presencia en calles en la ciudad de Guatemala, estos delincuentes no se van a quedar esperando así, porque ya se acostumbraron a su dinero fácil. Entonces la idea, y se le trasladó en su momento al ministerio, era que estos grupos iban ahora a operar o se iban a mudar o a trasladar hacia otras áreas. Y cabal lo que habíamos platicado, se trasladó hacia Misco, el municipio de Misco, Villacanales, Villanueva, San Miguel Petapa, Matitlán, entre otros, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, la PDH lo que hace es una voz de alerta, recordamos que es la conciencia la que le dice al pueblo de Guatemala, esto es lo que percibimos que está pasando, y no tiene pues una autoridad más que la moral y la del sentido común para poder lograr que los actores que están haciendo gobierno, estén ejerciendo en las funciones en el Estado, pues modifiquen esa acción, obviamente en beneficio de la población. Bueno, por acá me preguntan cómo lograr mantener equilibrio en la independencia del medio cuando se tocan intereses de sectores de poder, entre paréntesis me ponen CACIF, ¿verdad? Bueno, para empezar, no solo el CACIF es un sector de poder, acá tenemos muchos sectores de poder, incluido el poder gubernamental, que es uno de los más fuertes, como les mencionaba hace rato, el que hace presión sobre los medios de comunicación en muchas ocasiones para que se publique o para que no se publiquen algunas cosas. Para empezar, yo les pediría que no nos tenemos que perder. Los medios de comunicación no dejan de ser empresas privadas que pertenecen a sectores que son los que ponen la plata. Y los que ponen la plata al final son los que dicen qué hacer y qué no hacer en los medios de comunicación. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro todos. Eso no significa que no existan esfuerzos de los periodistas, de los reporteros, de los directores de los medios de comunicación de hacer un buen periodismo, que al final es una responsabilidad de quienes en algún momento deciden, por azares del destino, por vocación o por convicción, pretender ejercer esta profesión. Yo lo que he logrado aprender a lo largo de estos años que he hecho periodismo, con la gente con la que he hecho periodismo, es que el balance al final siempre es la clave. No perdernos en cuanto a que somos voceros de los dueños de los medios de comunicación, porque no lo somos. Los periodistas tenemos que darle espacios a las personas que necesitan que se sepan sus demandas. Tenemos también que ser muy responsables a la hora de trasladar información. Yo siempre he criticado algo que hacen los compañeros, los colegas periodistas cuando hay una protesta, por ejemplo, que la gran nota siempre es el tráfico de la protesta y nunca, casi nunca se profundiza en cuáles son las demandas reales de la población, y eso lo que hace es acrecentar la conflictividad. Entonces debe haber un balance entre lo que se informa, mencionar las causas, mencionar los efectos y también buscar a todos los actores para que esa información que se traslade no vaya solo con el peso más grande de un lado de la balanza, sino que para que vaya cabalmente, como me preguntaban, con equilibrio. Y otra de las situaciones es procurar como sociedad, exigir como sociedad que los medios oficiales no sean medios oficialistas, sino que, insisto, sean medios públicos donde todos los sectores que tienen derecho a ser parte de esos medios públicos tengan espacios para poder expresarse
y también pues que hayan asimismo más medios independientes que no dependan de empresas privadas, que no dependan de grandes financistas y que no dependan muchas veces de los mismos funcionarios públicos que son grandes accionistas en los medios de comunicación. El gobierno de turno pues modifique su manera de actuar. Ahí está un ministro o exministro que está pues con problemas serios en el tema de manejo de fondos públicos. Es el tema del transporte público. Al menos yo en mi caso sí he tenido el apoyo del procurador en pues, acuerpar lo que un servidor ha percibido del tema de transporte. Ha habido cambios, y ahí no me dejará mentir ahí mi amigo del Ministerio de Gobernación, en donde pues han tenido que cambiar digamos estrategias y políticas en el tema del Ministerio de Gobernación, y yo lo he visto en el tema de los 1.260 agentes de policía recién graduados de la academia, que tuvieron que ponerlos a trabajar en el tema de transporte colectivo, porque estaba generando ya una situación complicada, no solamente en el tema, yo hablo siempre de efectos directos e indirectos en el tema del transporte, la violencia en el transporte público. La primera, que es la peor, obviamente los ataques en contra de operadores del servicio de transporte no solamente afectan a los pilotos y ayudantes, también a usuarios del transporte, que en alguna medida pues salen algunos muertos por balas perdidas, otros han quedado lesionados, otros discapacitados, y hay que hablar las cosas como son. En el tema indirecto, que resulta ser también una manera directa, mejor dicho, la falta de servicio de transporte. Generalmente cuando hay un ataque o luego de un ataque hay paralización del servicio que le viene a perjudicar a la economía familiar de los guatemaltecos. Eso se previó, se dio el tema de la colonia Maya, que es ya de dominio público, 6 ataques en menos de 15 días a buses de Velotax, era algo increíble. Luego 2 ataques a Transurbano cuando hubo resistencia al cambio, obviamente los de la Mara delincuentes se denominaban ellos, que eran de la Mara 18, querían abarcar más territorio, y hubo necesidad de casi militarizar la zona 18, la parte de la colonia Maya. Producto de ello hubo cambios, o sea, eso es lo positivo. Yo creo que una sociedad puede realizar cambios de 2 maneras. La manera, digamos, porque yo soy convencido de que debe hacerse, en este caso me refiero a las instancias de gobierno, y la otra porque genera opinión pública, porque la realidad no se puede tapar con un dedo, ¿verdad? Y obviamente salta a la vista lo que está pasando, y debe haber una reacción por parte de los entes estatales para poder resolver una necesidad sentida de la población, y no vamos a hablar de percepciones, sino vamos a hablar de realidades, vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de heridos. Yo le hacía una crítica constructiva al presidente hace unos meses, y salió publicado en un diario, La Hora, en donde él decía que la percepción de la población ya era de que había disminuido la inseguridad. Pues al menos en el tema que a mí me corresponde analizar, había sido lo contrario. En otras áreas probablemente. O sea, yo veo que hay un esfuerzo, vale la pena decirlo, hay esfuerzos que no se han traducido realmente tal vez en una dimensión mucho mayor, pero vale la pena resaltar o rescatar eso. Que ha habido tal vez un poco a regañadientes más presencia policíaca en calles, en autobuses, abordajes a los mismos, y eso ha permitido disminuir la cantidad de hechos delictivos. Ahora, viene el segundo reto, o sea, como toda acción, y ya me voy a callar la boca, causa una reacción. En una de esas cuestiones hemos indicado al Ministerio de Gobernación que ahora, con la puesta en marcha de los 1.260 agentes en autobuses, en abordajes aleatorios y también en presencia en calles en la ciudad de Guatemala, estos delincuentes no se van a quedar esperando así, porque ya se acostumbraron a su dinero fácil. Entonces la idea, y se le trasladó en su momento al ministerio, era que estos grupos iban ahora a operar o se iban a mudar o a trasladar hacia otras áreas. Y cabal lo que habíamos platicado, se trasladó hacia Misco, el municipio de Misco, Villacanales, Villanueva, San Miguel Petapa, Matitlán, entre otros, y eso es lo que está ocurriendo. O sea, la PDH lo que hace es una voz de alerta, recordemos que es la conciencia la que le dice al pueblo de Guatemala, esto es lo que percibimos que está pasando, y no tiene pues una autoridad más que la moral
y la del sentido común para poder lograr que los actores que están haciendo gobierno, estén ejerciendo en las funciones en el Estado, pues modifiquen esa acción, obviamente en beneficio de la población. Bueno, por acá me preguntan cómo lograr mantener equilibrio en la independencia del medio cuando se tocan intereses de sectores de poder, entre paréntesis me ponen CACIF, ¿verdad? Bueno, para empezar, no solo el CACIF es un sector de poder, acá tenemos muchos sectores de poder, incluido el poder gubernamental, que es uno de los más fuertes, como les mencionaba hace rato, el que hace presión sobre los medios de comunicación en muchas ocasiones para que se publique o para que no se publiquen algunas cosas. Para empezar, yo les pediría que no nos tenemos que perder. Los medios de comunicación no dejan de ser empresas privadas que pertenecen a sectores que son los que ponen la plata. Y los que ponen la plata al final son los que dicen qué hacer y qué no hacer en los medios de comunicación. Eso lo tenemos que tener absolutamente claro todos. Eso no significa que no existan esfuerzos de los periodistas, de los reporteros, de los directores de los medios de comunicación de hacer un buen periodismo, que al final es una responsabilidad de quienes en algún momento deciden, por azares del destino, por vocación o por convicción, pretender ejercer esta profesión. Yo lo que he logrado aprender a lo largo de estos años que he hecho periodismo, con la gente con la que he hecho periodismo, es que el balance al final siempre es la clave. No perdernos en cuanto a que somos voceros de los dueños de los medios de comunicación, porque no lo somos. Los periodistas tenemos que darle espacios a las personas que necesitan que se sepan sus demandas. Tenemos también que ser muy responsables a la hora de trasladar información. Yo siempre he criticado algo que hacen los compañeros, los colegas periodistas, cuando hay una protesta, por ejemplo, que la gran nota siempre es el tráfico de la protesta y nunca, casi nunca se profundiza en cuáles son las demandas reales de la población, y eso lo que hace es acrecentar la conflictividad. Entonces debe haber un balance entre lo que se informa, mencionar las causas, mencionar los efectos y también buscar a todos los actores para que esa información que se traslade no vaya solo con el peso más grande de un lado de la balanza, sino que para que vaya cabalmente, como me preguntaban, con equilibrio. Y otra de las situaciones es procurar como sociedad, exigir como sociedad que los medios oficiales no sean medios oficialistas, sino que, insisto, sean medios públicos donde todos los sectores que tienen derecho a ser parte de esos medios públicos tengan espacios para poder expresarse, y también pues que hayan asimismo más medios independientes que no dependan de empresas privadas, que no dependan de grandes financistas y que no dependan muchas veces de los mismos funcionarios públicos que son grandes accionistas en los medios de comunicación. Muchas gracias. Yo voy a tratar de ser breve. Son temas muy complejos y merecerían un análisis más profundo. Bueno, yo no puedo hablar por el gobierno y tampoco por todo el Estado, pero creo que en las mesas técnicas, que fue una pregunta muy concreta, se escoge a los que les conviene. Bueno, ahora parte de las modas políticas son las mesas técnicas de alto nivel. Pero en las mesas donde nosotros estamos puede estar cualquier persona, aparte de la institucionalidad del Estado, y nosotros siempre invitamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que esté presente como el ente supervisor de la administración pública y que verifique lo que estamos haciendo allí en esas mesas técnicas, generalmente de conflictos eléctricos, acceso a la tierra y de minería. En el caso nuestro hay total amplitud para que participe cualquier persona que quiera, sea de la oposición, de la resistencia o de donde sea. Las otras preguntas están relacionadas con la Policía Nacional Civil. Efectivamente, y lo decía muy bien aquí a mi colega Fernando Solís, la policía tiene problemas de origen estructural. Esta Policía Nacional Civil, creada o generada por los acuerdos de paz,
proviene precisamente de las antiguas estructuras que ya explicó él y que yo no voy a explicar más. Pero, desde luego, fue capacitada por la Guardia Civil Española, que es una policía militarizada. Y ellos fueron los que se inventaron el reciclaje. Y de ahí para adelante hay grandes problemas. El curso de reciclaje era de 3 meses y era gente que estaba vinculada a violaciones de derechos humanos. Luego, los nuevos agentes de Policía Nacional Civil recibían un curso de 11 meses, ¿verdad? Y ahora es de 6 meses. Eso no genera policías altamente profesionalizados y comprometidos y al servicio de la población. Entonces, los procesos de depuración y la percepción del ciudadano de que el policía se involucra en crimen organizado o en narcoactividad, eso es sumamente complicado, ¿verdad? Porque ya se han depurado muchos policías, más de 1000 policías en este periodo que han sido encontrados vinculados al crimen organizado, a pandillas o a la narcoactividad. Hubo un momento en este país en que había 4 directores de la policía en el preventivo de la zona 18. Y si eso no dice nada con respecto a los procesos de depuración, bueno, esa es una pregunta muy complicada, pero sí, efectivamente, la población demanda que se depure la policía. El Procurador de Derechos Humanos incluso planteó un cambio total de la policía, ¿verdad? Pero eso es un poco complicado, ¿verdad? Plantear una total reversión de todo este proceso, ¿verdad? Pero 650.000 policías privados frente a 35.000. Ustedes no lo saben, pero de esos 35.000 policías nacionales civiles, una parte está de vacaciones, otra parte descansa porque trabajan 8 días y 8 días descansan, otros se enferman. En general, la situación de seguridad del país está en manos de aproximadamente 8.000, 9.000 policías, que no es suficiente de acuerdo a los estándares internacionales, más los que se involucran en actividades ilícitas y que se asocian para cometer estos ilícitos, y eso hace más difícil la tarea, digamos, de rescatar a la Policía Nacional Civil, que es otra de las preguntas sobre el tema de la reforma policial integral. Se han hecho esfuerzos y yo creo que son positivos, como el, por ejemplo, graduar oficiales de policía con licenciatura. Eso es muy importante para que hayan mandos especializados. Sin embargo, el hecho de que nuestro país, El Salvador y Honduras, se hayan convertido en las bodegas más grandes del narcotráfico, eso complica más la situación de nuestro país en materia policial y de seguridad, ¿verdad? Porque tienen mucho dinero las bandas vinculadas al narcotráfico. Y otro dato que es muy importante es que de los 150.000 policías, solo el 20% están regularizados o inscritos regularmente en la Dirección General de Policías Privadas. Eso hace que estén circulando muchas armas. Fernando habló de un tema muy importante que no lo debemos dejar fuera, y es la ley de armas y municiones, que es una ley permisiva, no restrictiva. Bueno, a mí me daba mucha risa cuando se estaba discutiendo cuántas municiones le debían de vender a una persona que tenía armas. En lugar de promover una campaña para recoger todas las armas que existen en el país, como lo han hecho algunas instituciones privadas, pero no lo ha hecho el Estado como tal a través de los gobiernos, esto permite que muchas personas tengan
armas de fuego en su poder de manera legal o ilegal, y el tema de que el 80% de las muertes que ocurren en este país son por disparo de arma de fuego. Entonces eso genera también mucho más violencia y bueno, ahora ya no disparan a ninguna otra parte del cuerpo, disparan a la cabeza y matan a las personas. Eso es una cosa impresionante, ¿verdad? Porque la precisión con la que disparan es impresionante. Miren ustedes, por ejemplo, un autobús, dentro de los casos que nos plantea el colega Edgar Guerra, todos los disparos están ubicados donde va el piloto. Esa precisión solo la tiene o alguien que estuvo en la policía o en el ejército o ha sido entrenado para eso. Entonces, esa percepción y si la reforma policial va a persistir o no, pues va a depender también de las organizaciones sociales o de las organizaciones de derechos humanos y también de la sociedad civil, que demanda la depuración y el fiel cumplimiento de los derechos humanos por parte de la policía. Yo siempre les pregunto a los policías si saben de derechos humanos y saben qué me contestan, que no, porque solo les fueron a dar unas charlas. Yo les digo, no me mientan. A ver, ¿cuál es la misión de la Policía Nacional Civil? Porque esa sí se la tienen que saber, porque es pregunta de examen. Ah, bueno, esa sí la sabemos. ¿Y cuál es la misión de la policía? Cuidar la vida, la seguridad y los bienes del ciudadano. Esos son los derechos humanos. Si los desglosamos, esas tres cosas representan el concepto de derechos humanos integral. Y los policías lo saben, pero no lo respetan. Entonces, yo creo que hay grandes desafíos. Este libro de Fernando nos plantea grandes desafíos y tenemos que leerlo, analizarlo y divulgarlo, como él dijo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En nuestro caso, manifestarles que aparte de que va a estar pues a disposición el informe para entrega de ustedes ahora mismo, pueden escribir a los correos electrónicos que aparecen en el mismo informe para poder, digamos, acceder a una copia física. Una copia electrónica va a estar disponible, esperaríamos nosotros, la próxima semana en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que ahora son como las más difundidas, tanto en Facebook como en Twitter, y también pueden ver esas, digamos, en el caso del CIDH, está puesto su Facebook y su Twitter en el informe para que pues estén atentos a los mismos y puedan de ahí descargar el informe. Sin más, agradecerles tanto a cada uno y una de los comentaristas. En realidad sus aportes, sus comentarios enriquecen esta discusión, que es efectivamente lo que nosotros pretendemos estimular. Agradecerles a ustedes por su presencia y les invitamos a un pequeño refrigerio para que podamos también, si ustedes lo desean así, continuar este diálogo. Y muy buenas noches.